En este video descubriremos los diferentes científicos y eminencias que dieron pasos importantes para la creación de la tabla periódica de los elementos. Nos vamos a situar en Mileto, lo que hoy conocemos como Turquía, más en concreto la costa oriental, la provincia de Jonia en el año 600 a.C. Allí se encontraba Tales de Mileto. Todo lo que se sabe de él es gracias a Aristóteles. Es conocido como el primer filósofo de Occidente en una época donde todo se basaba en creencias a dioses y se pensaba que el mundo se manejaba de esa manera, con ideas que hoy en día nos sonarían absurdas. Él intentó pensar más allá de eso y buscarle sentido a las cosas. Fue la primera persona que intentó conocer el mundo mediante explicaciones racionales, el fundador del pensamiento clásico. Tales es conocido como uno de los 7 sabios de Grecia. Realizó grandes avances en muchos campos como las matemáticas, la astronomía, al punto de predecir un eclipse de sol. En cuanto a la composición del universo, pensaba que el agua era el origen de todo, el primer elemento. Tenía sentido, pues el agua se puede encontrar en cualquier sitio, pero hoy sabemos que eso no es así. De todos modos, fue un muy buen primer paso usando la simpleza. Aquí nació una escuela del pensamiento filosófico con el mismísimo Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Genofanes, entre otros. Anaxímenes, discípulo de Tales de Mileto, pensaba que el elemento principal era el aire. Para Heráclito, el fuego, y para Genofanes, nacido en Colofón, la tierra. Ahora vayamos a Sicilia, más precisamente a Agrigento. Allí se encontraba Empedocles. Era el siglo V a.C. y estaban por dar un nuevo gran paso para la comprensión del universo. Este hombre es uno de los más grandes filósofos de la historia, haciendo grandes aportes en astronomía, física y biología. Empedocles fue capaz de unir lo mejor de las teorías de los filósofos griegos para formar la primera tabla periódica de los elementos. Según él, todo estaría hecho por la combinación de los 4 elementos que hablamos antes: tierra, fuego, aire y agua. Aún así, no solo los sabios que hemos citado hasta ahora dieron grandes pasos a la comprensión de la naturaleza. De hecho, mencionaban aspectos tan próximos a la física moderna que al leerlos se le ponen a uno los pelos de punta. Anaximandro propuso como una sustancia primaria a lo que llamamos apeirón, que sería un elemento neutro entre dos opuestos, algo situado entre el frío y el calor, entre lo húmedo y lo seco, lo que creaba una perfecta simetría. Además, propuso la idea de múltiples universos, una idea que se adelantaba muchos siglos a su época. Por otro lado, tenemos a Parménides, que ideó una ley de conservación de la energía y la materia. Juntando todos estos elementos llegamos a la filosofía de Demócrito. La materia, según Demócrito, estaría formada por la combinación de elementos pequeños e indivisibles, de estas 4 especies, a las que llamó átomo, que significa indivisible en griego. Los átomos ni se crean ni se destruyen, y juntándolos en cantidades variadas dan lugar a toda la diversidad que vemos. Es maravilloso, bello y elegante. Con solo 4 elementos y 2 fuerzas, los antiguos griegos pudieron explicar fenómenos observables, y a esto se le añadieron la idea de los átomos. Sin embargo, los griegos cometieron muchos errores y este impulso cultural desapareció demasiado pronto. Ahora vamos a situarnos en el surgimiento de la ciencia moderna, un lugar donde uno no se fía de lo que una persona diga, sino que se hacen todo tipo de pruebas y experimentos, lo que llamamos método científico. Una época en la que casi se va a empezar de cero, pero con otras reglas. Buscar la verdad de la composición del universo con el método científico. La experimentación se hizo posible y la química se alzó como una rama fundamental en la ciencia. Bien, ahora hablemos de John Dalton, un químico inglés que hizo grandes aportaciones a la ciencia. Por ejemplo, estudió problemas cromáticos, lo que viene a ser el daltonismo. También la ley de los gases y la teoría atómica. Dalton se dio cuenta que los compuestos químicos están formados por combinaciones de diferentes elementos y todo a través de los átomos. Los átomos de un mismo elemento son todos iguales, pero los átomos de diferentes elementos no lo son, por lo tanto juntándolos podemos formar cosas más grandes como los compuestos. Dalton
Además descubrió los pesos atómicos de los elementos. Ahora centrémonos en 1864. John Alexander Reinald Newlands, un joven que se le dio por ordenar estos elementos, dándole sentido y buscando una lógica, colocándolos como si fueran estampas en forma de tablas y los ordenó por sus pesos atómicos. A Newlands le gustaba la música y colocaba los elementos en fila de 7 esperando que el octavo elemento las propiedades se repitan, como ocurren con las notas musicales. El octavo elemento debería ser igual al primero y lo llamó ley de las octavas. Aunque, al hacer esta ordenación, hay elementos que no comparten propiedades uno encima del otro y otros que encajan a la perfección. Bien, ahora centrémonos en Rusia, más precisamente en San Petersburgo. Allí se encontraba Mendeleev, construyendo la tabla periódica de los elementos, tomando la idea de Newlands y transformándola en un producto brillante, colocando los elementos de una forma diferente a la de Newlands. Los colocó por su peso atómico y por su valencia, que es la propiedad que hace que los átomos muestren unas propiedades químicas determinadas, y es genial, ya que dos átomos con la misma valencia son similares y deben ir en la misma columna. Mendeleev dejó huecos en los lugares donde no le encajaban propiedades. Si un átomo no encaja en la columna que le toca, lo mueve a la siguiente y deja un hueco. Ese hueco representa un elemento por descubrir. Por ejemplo, debajo del aluminio dejó un hueco para colocar el germanio debajo del silicio, hermanos de la semiconductividad. En ese hueco puso EK aluminio. Además, era tan genio que predijo sus propiedades como el peso atómico, su punto de ebullición o su densidad. Por último, y para ir finalizando esta apasionante e interesante aventura de cómo se creó la tabla periódica de los elementos, nos vamos a situar con Pablo Emilio Lecoq, de Bois Wandern, un hombre al que se le daba bien la química y perseveró. Analizando una piedra llamada esfalerita, descubrió un nuevo elemento. Su peso atómico era de 70, su densidad 5.94 veces la del agua, su punto de fusión de 30 grados y el de ebullición de unos 2000. En cuanto lo midió con precisión, se descubrió que encontró el EK-aluminio de Mendeleev, pero ese nombre le pareció bastante feo y lo llamó galio en honor a su patria, Francia. Galia para los antiguos. Así se fueron rellenando los huecos que Mendeleev dejó hasta que se concretó y se finalizó la tabla periódica de los elementos. Pero los científicos buscan siempre algo más allá, algo más simple, más sencillo, no una tabla enorme, algo más manejable. La naturaleza no puede ser tan rebuscada. Además, el hecho de que los elementos se puedan clasificar en columnas de modo que tengan las mismas propiedades, se pensó que había algo que se estaba repitiendo, como una especie de estructura interna. Así es como los científicos de la época comenzaron a pensar que el átomo que habían encontrado no era realmente, fundamentalmente, irrompible. Lo que descubrió Dalton no era el átomo indivisible de los griegos, sino algo que compone la materia. Pero, ¿por qué tantos átomos distintos? ¿Por qué tantos elementos? La búsqueda continuó y pronto se descubrió que, en efecto, los átomos estaban compuestos de algo más pequeño. Y con el nombre átomo, que significa indivisible en griego, se convirtió en un error histórico. Tenemos muchos átomos ordenados en una preciosa tabla, pero sospechamos que la historia no acaba ahí y que todavía podemos alcanzar más profundidad en el interior de la materia.